Muy buenas. Les doy la bienvenida a esta hora, como es habitual, aquí en la sintonía de la 10, Capital Radio y Capital Radio en Gran Canaria, en el tiempo de Archipiélago Directo, en la jornada de este jueves 26 de febrero de 2026. Ya de semana dirá adiós a este mes, a Febrerillo Loco, como lo denominamos algunos. En la jornada de este jueves ya saben que hay la previsión de mal tiempo, yo también eso lo denomino buen tiempo, que llueva, aunque con el viento evidentemente no es muy bueno que venga la lluvia. Así que, bueno, el gobierno de Canarias alerta a la población sobre el empeoramiento del mar a partir ya de la jornada de ayer, miércoles 25 de febrero. También ha declarado la prealerta por nevadas en las cumbres de la isla de Tenerife. Eso sería también bueno. Y con respecto al tiempo, pues eso, puede llover. Puede ser la noche de la madrugada del viernes, la noche del jueves, la peor. De hecho, los carnavales de Las Palmas de Gran Canaria se podrían ver afectados de alguna manera por las lloviznas, por poner un ejemplo. Es lo que, bueno, se sabe. Ni concierto de Marc Anthony, titula el Canarias 7, ni cabalgata. Un experto de la Agencia Estatal de Meteorología aclara el impacto de las lluvias en el último fin de semana del carnaval. Para los amantes precisamente del carnaval capitalino, esas previsiones permiten cierto respiro respecto a los actos que cierran este fin de semana último de las fiestas. Y bueno, pues lo dicho, el gobierno de Canarias declara esa alerta por fenómenos costeros y prealerta por vientos. Más información sobre este asunto, pues el artículo, como decíamos, de Jorge Rivero en el Canarias 7. Y ya saben que también ayer supimos que definitivamente el Papa va a venir al archipiélago canario. Hay ahí, bueno, pues que asegurarse y confirmar las fechas. El obispado concretamente está buscando lugar para que en Tenerife y Gran Canaria se pueda, bueno, pues hacer la cita, la convocatoria del lugar exactamente donde se puede concentrar pues 60, 70, 80 mil personas, si no más, evidentemente, eso depende, pero por lo menos 40 o 50 mil personas que tendrían que habilitar espacio para que pudiera ser así, pudiera hacerse una convocatoria con respecto a la visita del Papa. Quien justamente hablaba de ello fue el presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, que hacía referencia a la visita del Papa aquí al archipiélago canario, en referencia pues a lo que significa, lo que supone. Hacía mención también, lo vamos a escuchar, del anterior Papa también. Que recibimos con alegría, teníamos los anticipos, pero hasta que la Santa Sede obviamente no daba la fecha oficial, pues uno siempre puede ocurrir cualquier cosa, así que absolutamente encantados de que ya se formalice, que tengamos fecha y que podamos poner los equipos de coordinación bajo la dirección obviamente de los dos obispos, pues todo el trabajo de lo que conlleva la visita de su santidad el Papa, y en el caso de Canarias más especial que nunca, porque jamás en la historia un Papa ha visitado las islas, ¿no? Por lo tanto, estamos tremendamente agradecidos a su santidad y esa sensibilidad que también mostraba el anterior pontífice con el drama migratorio y sobre todo la atención que desde Canarias, cristianos, pero con todos los valores humanitarios, se le está dando a aquellos que huyen del hambre y de la muerte, pues yo creo que es un respaldo definitivo a ese esfuerzo que ha hecho Canarias y a visibilizar un auténtico drama que está ahora mismo en el continente africano y que desde luego requiere mucha más implicación y mucha más altura de mira, tanto de la Unión Europea como de España.
Bueno, pues estará aquí en Canarias. El Papa va a estar más días porque va a estar en el resto del territorio nacional español. No se sabe todavía si en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, en fin, en algunos lugares seguramente de territorio peninsular hará el correspondiente recorrido. Pero lo bueno es que finalmente un Papa viene aquí a Canarias y lo hará este Papa actualmente. El Papa, como decíamos, actual estará en Canarias, en Gran Canaria y en Tenerife y en Gran Canaria, que es lo bueno de esta visita, que no se quedará solamente en un lugar. Y les hablamos de cuestiones como, por ejemplo, de que el gobierno de Canarias, el gobierno de aquí, del archipiélago canario, ya hizo ayer el debate. Cada vez que podemos nos hacemos eco de lo que ha acontecido en el Parlamento de Canarias. Decía ayer la consejera del área social, de bienestar social, igualdad, juventud, infancia y familias, que garantizaba al gobierno, garantiza al ministerio la máxima ejecución de los fondos europeos gestionados por la consejera de bienestar social. Bueno, pues lo hacía en esa reunión que mantuvo de manera formal con la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, aprovechando su presencia de ambas en el primer Congreso sobre Servicios Sociales, Cuidados y Comunidad, los cuidados que queremos, cuidados y apoyos del centro, organizado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, a través de la Secretaría de Estado que dirige Martínez. Canarias había solicitado esta reunión con el ministro Pablo Bustinduy, y era para tratar precisamente el cambio de criterios y la justificación de los fondos europeos del Ministerio, del mecanismo concretamente de recuperación de resiliencia, aunque el Ministerio delegó en la Secretaría de Estado para esta cuestión por problemas precisamente de agenda. Y en tal caso, Delgado garantizaba, insisto, esa ejecución de los fondos gestionados por parte de esta consejería al Ministerio. Por cierto, hablar de migración, ayer lo hizo hasta Ángel Víctor Torres, como decíamos, ministro, lo hacía en Ceuta. Un total de 1.019 migrantes no acompañados procedentes de Ceuta, Melilla y Canarias ya han sido reubicados y reubicadas en otras comunidades autónomas, según datos proporcionados en Ceuta por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, tras una reunión con los delegados del gobierno y los ministerios implicados para el seguimiento de la situación de la infancia migrante en los tres comunidades que tienen declarada esa contingencia migratoria. Se trata del segundo de los tres encuentros de estas características anunciados por el ministro tras el celebrado en Canarias el pasado día 23 de enero. La siguiente cita será en la ciudad autónoma de Melilla, y en la reunión de ayer se volvió a repasar la situación tanto de la aplicación de la modificación del artículo 35 como en el caso de Canarias, del cumplimiento del requerimiento del Tribunal Supremo para mejorar las condiciones de estos niños, niñas, adolescentes que se encontraban hacinados en los territorios de frontera. Según los datos suministrados y firmados por los funcionarios y funcionarias, se manifiestan distintos grados de cumplimiento de la norma por parte de los gobiernos autónomos. Esto decía ayer Ángel Víctor Torres. Agradecer esta comparecencia una vez que hemos terminado esta reunión de trabajo, de coordinación para analizar la evolución de lo que es las reubicaciones de los menores no acompañados a través de los mecanismos que se han establecido, que es la modificación del artículo 35 y también el fallo del Tribunal Supremo con respecto a los menores solicitantes de asilo. Han estado en esta reunión pues los ministerios de Inclusión y de Infancia, y también han estado los delegados de gobierno de Canarias, Ceuta y Melilla, más el equipo de política territorial, entre ellos el secretario de Estado y también los directores generales. Bueno, creo que es importante esta comparecencia, la hice ya en el mes de enero en Canarias, la hicimos, y volveremos a hacerla en el próximo mes, en marzo, en Melilla. Es decir, estamos visitando cada uno de los lugares para también in situ, desde el territorio, dar la evolución y los datos que afectan, y creo que es importante también decirlo hoy, a seres humanos, a personas que son menores, que tienen un derecho superior
y que después de la aprobación de la modificación del artículo 35, tengo que empezar diciendo que hay 1.019 menores que estaban en Ceuta, Melilla y Canarias, que están en el resto del territorio español, y que se han hecho esos desplazamientos y esas reubicaciones. Y explicaciones del ministro Torres allá en esta ciudad autónoma. Por ejemplo, en cuanto a Ceuta, por ir adelantando, abreviando, fue una comparecencia e interlocución de más de 20 minutos, no la vamos a ofrecer al completo, sería imposible. El gobierno de la ciudad autónoma reubicó a 320 menores, de los 448 susceptibles de traslado, por haber culminado la delegación del gobierno su expediente, lo que significa un 71,4% de cumplimiento. Melilla alcanza el 86,3% de grado de cumplimiento, ya que ha trasladado a 57 chicos y chicas de 66, el expediente finalizado. En el caso de Canarias fueron reubicados un 30% de los niños y las niñas adolescentes susceptibles de traslado en virtud de la modificación de ley de extranjería. Esto es, de 671 expedientes culminados por parte de la delegación del gobierno en Canarias, el Ejecutivo canario ha reubicado a 202 menores. Por otra parte, el Gobierno de España ha cumplido con los autos del Tribunal Supremo en relación a los solicitantes de asilo de Canarias, 731 personas, ya que están en el Sistema Nacional de Protección Internacional. De estas, 121 personas son mayores de edad y 610 son niños y niñas. 440 están en la península y 116, según el ministro, aquí en Canarias. A la luz de todas estas cifras se concluye, decía el ministro, con los expedientes ya finalizados por parte de las 3 delegaciones del gobierno que podrían estar reubicados en otras comunidades, 606 menores más de los que ya están. Faltan 469 de Canarias, 128 de Ceuta y 9 de Melilla, que pese a que el gobierno de España ha culminado sus expedientes, no han sido trasladados. Para que puedan ser reubicados. Muy importante con respecto a esta segunda disposición adicional que se le solicitaba, y eso está en el Real Decreto, está expresado de manera textual y por escrito, el que nos enviaran los expedientes con 4 meses de antelación para poder culminarlo. ¿Por qué? Porque los plazos son distintos, 10 días en vez de 3 para fiscalía, audiencia al menor, también traslado a la comunidad acogente. Explicaciones del ministro en la jornada de ayer, como digo, en la ciudad de Ceuta, en donde puso en valor también el trabajo de las delegaciones de gobierno de España y los ministerios concernidos, y también agradeció el trabajo de la implicación de los gobiernos autónomos de Ceuta, Melilla y también de Canarias. Supremo, que trasladaba que los menores no acompañados solicitantes de asilo. Bueno, pues vamos con otra cosita. Evidentemente de migración siempre hay que hablarlo y cuanto antes mucho mejor. Ayer también quien negoció con el gobierno de España fue Mariano Hernández Zapata en nombre de Transición Ecológica de Canarias. Madrid negoció ampliar el plazo solo de sus fondos europeos y se olvidó de Canarias. El consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano Hernández Zapata, expuso ayer en el Parlamento Canario la gestión realizada por su departamento en relación con esos fondos Next Generation destinados al área energética y reclamaba al Estado una ampliación de los plazos de ejecución de los fondos extraordinarios para el archipiélago canario y también para Baleares, para evitar que se pierdan recursos clave para la descarbonización de las islas. Según explicó ayer, el Ejecutivo Autonómico ha logrado conceder ya más de 252 millones de euros de los fondos extraordinarios para distintas convocatorias. No obstante, advirtió de que una parte importante de estas inversiones podrían quedar en riesgo si el Ministerio para la Transición Ecológica no amplía el plazo de ejecución fijado para junio de 2026. Necesitan más allá del mes de junio para poderlo invertir. El consejero recordaba ayer que el archipiélago recibió 301 millones de euros adicionales en el año 22 para estrategias específicas de sostenibilidad en territorios insulares, un año después de los fondos ordinarios, pero con el Ministerio dando el mismo plazo de ejecución que los anteriores, pese a tratarse de programas más complejos y con mayor volumen económico. Decía que se estaba hablando de decenas de millones de euros esenciales para la descarbonización aquí en el archipiélago canario. Bueno, hemos hecho una valoración sobre la evolución de los fondos NEXT en la Consejería de Transición Ecológica y poniendo sobre la mesa
los datos que se ejecutaron y se concedieron durante el 21 al 23, esos 2 años y en el mismo periodo de tiempo en esta legislatura, y la verdad que no hay duda, hemos gestionado 30 veces más de fondos y no entendemos esta forma de hacer política del Partido Socialista cuando se puede confrontar dos maneras de trabajar distintas. Una, en la que hemos concedido más de 8.000 expedientes en apenas 2 años, y otra en la que no llegaron ni al millar de expedientes de tramitaciones, por lo que vamos a correr un tupido velo. Pero sí, vamos a exigir y a pedirle al Partido Socialista Canario que apoye a esta tierra en la ampliación de los fondos Next, una ampliación que entendemos justa, necesaria, ya que Canarias, en este caso, tramita y ejecuta el triple de fondos que cualquier otra comunidad autónoma en lo que se refiere a energía, unos fondos que para sí el Ministerio ha negociado con la Comisión Europea para ampliarse esos plazos hasta finales de 2028 y que una vez más se ha olvidado de Canarias. Ha dejado tirada a Canarias en esta demanda, en esta necesidad de ampliación de fondos, igual que la que tienen ellos, pero ahí sumando que somos una región ultraperiférica, que tenemos más dificultades a la hora del trámite y ejecución de los mismos, y por tanto nos parece una falta total de respeto, una falta de entendimiento y de sensibilidad hacia un territorio de Canarias que quiere igual de trato que se ha dado el Ministerio a sus propios fondos que gestiona, y que vamos a seguir exigiendo allí donde sea esa ampliación, por lo menos hasta el mismo plazo que se ha dado el Ministerio para sus fondos. Bueno, pues ahí queda la explicación hecha por el consejero de este área del Gobierno de Canarias. A ver, ojalá y lo consiga que se amplíen esos plazos, consiga que el Gobierno de España pues tenga esa sensibilidad con esta cuestión y sepamos pronto si definitivamente se llegó a un acuerdo. Canarias aborda las políticas y programas dirigidas a procurar la emancipación juvenil en una jornada que son impulsadas por FEPA, Red de Entidades para la Emancipación Juvenil, que contó con la presencia del viceconsejero de Bienestar Social, Francis Candil, el director general de Juventud, David Morales, y el representante de FEPA, que es Antonio Molina. Un acceso al empleo que es la forma más eficaz para garantizar la integración, dicen desde Juventud, pues tanto para jóvenes como para los que han estado bajo la tutela administrativa del Gobierno de Canarias, como para los que terminan su formación académica o profesional, que quieran emanciparse, y su núcleo familiar. Afirmaba ayer el viceconsejero de Bienestar Social, Francis Candil, en el transcurso de una jornada denominada Construyendo Caminos hacia Nuestros Derechos, impulsada por FEPA, Red de Entidades para la Emancipación de carácter juvenil. Una, digamos, valoración que hacía ayer el viceconsejero de este área en ese acto. Por cierto, y en la jornada de ayer, Bienestar Social oferta un servicio de comida en los centros de día de mayores. Se trata de un proyecto piloto que facilita un completo menú a las personas mayores por 8 euros, quienes puedan optar por comer en el centro o llevarse la comida a sus casas. Lo hace la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, que ha puesto en marcha ese proyecto piloto mediante el cual se ofrece ese servicio de comida en los centros de mayores. Una experiencia que se ha iniciado en el centro de día Santa Cruz 2, en Santa Cruz de Tenerife, donde se realiza ese servicio de lunes a viernes. En relación a cómo evolucionará, pues ya se va viendo la aceptación que tiene con respecto a aquellos que lo toman en el lugar o se lo llevan a casa. Y hoy jueves, esta mañana exactamente, en el Salón de Actos del Museo de la Naturaleza y la Arqueología, el MUNA, en Santa Cruz de Tenerife, Sandra Rodríguez inauguraba la Jornada de la Adversidad y el Daño a la Protección de la Infancia y las Familias, la directora general de Promoción a la Infancia y Familias del Gobierno de Canarias. Unas jornadas que tuvieron lugar, como digo, esta mañana. Y Delgado garantizó al Ministerio, lo que decía antes, la máxima ejecución de los fondos europeos gestionados por la Consejería, y que, bueno, pues en este caso decía la consejera que hay una fórmula de financiación de los viajes del Inserso para la ciudadanía de las islas no capitalinas, y que eso pues hay que tenerlo también en
cuenta. Y Delgado también presentó los datos incontestables del avance de la gestión de los servicios sociales de la legislatura, la reducción de los tiempos de dependencia, el incremento histórico de resoluciones de discapacidad y consolidación en una red estable contra la pobreza. Es lo que marcan. Defendió el pasado martes en sede parlamentaria precisamente el cambio de ritmo experimentado por el sistema público de servicios sociales, centrando en el debate en lo que de verdad importa a la ciudadanía: resultados, mejoras y capacidad de respuesta. El bienestar social, decía, esta no se mide en titulares, sino en expedientes que avanzan, recursos que llegan a tiempo y en una administración no se convierte en un obstáculo. Subrayaba la consejera, como decíamos, durante su intervención. La representante del Ejecutivo canario acusó a la oposición de plantear un discurso basado en mentiras, medias verdades y además en alarmismo. Empiezo por el marco que nos obliga a todos y a todas. La ley fija como objetivo resolver en 180 días, o sea, 6 meses, los expedientes tanto de dependencia como de discapacidad. Y ese es el horizonte que hemos trabajado junto con el Cabildo Insular de Lanzarote, en las islas de Lanzarote y La Graciosa. En discapacidad el mensaje es claramente positivo. Ya lo hicimos en esa reunión que mantuvimos con el tercer sector y con la ciudadanía de Lanzarote y La Graciosa. Hemos logrado una reducción muy significativa en materia de discapacidad, coordinado con ese refuerzo junto con el Cabildo Insular de Lanzarote, hasta el punto de que hemos alcanzado una situación de lista de espera dentro del plazo legal. Es decir, tardamos menos de 6 meses en resolver la discapacidad en la isla de La Graciosa y en la isla de Lanzarote. Se le preguntaba por las mejoras implementadas para la mejora de las listas de espera en dependencia, en discapacidad en la isla de Lanzarote. Era una pregunta que ayer le hacían desde el Parlamento de Canarias. También, y referente a otras cuestiones, lo vamos a dejar aquí. La pausa se nos ha echado encima. Volvemos tras la misma con más información de esta cuestión. Estás escuchando Archipiélago Directo en Capital Radio Gran Canaria. ¿Piel más firme, cabello más fuerte y articulaciones más sanas? Descubre EON, el colágeno bebible de Dermax, formulado con ácido hialurónico, magnesio y vitaminas esenciales. Retrasa el envejecimiento y potencia tu bienestar desde dentro. EON de Dermax, ya en farmacias y en dermax.es. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mi lugar. Turiscom, la revista de viajes en la red, con análisis, entrevistas y reportajes. Turiscom.org te trae puntualmente las noticias del sector. Es un canal fiable de información única. Turiscom.org te mostrará los lugares más singulares de este planeta, con los mejores especialistas y profesionales del turismo que te llevarán por otras formas de viajar. Turiscom, la revista del turismo. Si quiere invertir con seguridad en criptomonedas y busca asesoramiento legal y tributario en el universo de la economía digital, en Glitae Abogados le acompañamos asesorándole en inversiones en criptoactivos, constitución de empresas con capital social en bitcoins, tokenización de inmuebles, wallet frías y relaciones con exchanges. Contacte con nosotros en glitaeveteres.com, donde puede realizar sus consultas de forma online de manera cómoda y confidencial. O llame al 922-211-257. 922-211-257. ¿Listo para abrir la puerta a tu nuevo hogar? En Caja 7 queremos ayudar a hacer realidad tu sueño con una hipoteca que se adapte a lo que necesitas. Comienza simulando tu financiación en cajasiete.com/hipotecas y visita nuestras oficinas para obtener una oferta personalizada sin compromiso. Caja 7, comprometidos con tus proyectos. Porque somos corredores de seguros, creemos firmemente que es mejor cuando va acompañado de nuestros servicios. Segurosa cuenta con profesionales que aportan transparencia y profesionalidad. Diseñamos nuestros productos de manera personalizada buscando la seguridad y satisfacción de nuestros clientes. Segurosa trabaja con las principales aseguradoras. Para más información nos puede llamar al 922 24 6408, por WhatsApp al 688 982 922 y en segurosa.com.
Super Patch, la revolución de la neurociencia en la recuperación de la fuerza, del equilibrio, del estrés, ansiedad, tristeza, trastornos del sueño, del dolor y mucho más. Ya está disponible en Canarias, seguro, rápido y fácil de aplicar. Descubre ya tu Super Patch. Es también una fantástica oportunidad para emprendedores. Llama o whatsappéanos al 691 61 0005 o entra en garciabaes.com. Para personas inquietas, Capital Radio. Renault. Cuando eres un profesional, debes aprovechar cada oportunidad, sea del tamaño que sea. Con volúmenes entre 3,9 y 22 metros cúbicos y longitudes de carga récord, los furgones Renault Kangoo Traffic y Master cubren todas tus necesidades. Disponible en motorización e-Tech eléctrica o diésel. Aprovecha el mes del profesional. Condiciones en Renault.es. Damos a ustedes a esta hora del mediodía. Si nos escuchan a mediodía, recuerden que si nos oyen de noche o de madrugada, pues es la redifusión del programa. Y en la jornada de este jueves 26 de febrero les estábamos hablando hace un momentito de los datos incontestables de la gestión de los servicios sociales en esta legislatura, que aprovechaba ayer, en la pregunta que le hacía, antes de ayer, perdón, en el Parlamento de Canarias, Candelaria Delgado, le hacían la pregunta al respecto de Lanzarote, pero ella aprovechaba y daba información por todo el archipiélago canario y referido precisamente a ese área que ella dirige, Candelaria Delgado, como decíamos, en el Parlamento de Canarias, hacía la respuesta. Y de las universidades canarias, la Consejería de Universidades inicia una consulta pública, hacía ayer esa consulta pública de decreto precisamente sobre el personal docente e investigador laboral. La Consejería somete el texto a participación pública, a consulta pública, antes de su aprobación para actualizar la regularización vigente en las universidades públicas canarias. La Consejería es de Universidades, Ciencia, Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias y ha iniciado esa consulta pública previa a la tramitación del proyecto de ley que va a regular el régimen del personal docente e investigador sobre las universidades públicas del archipiélago canario. También, y por recordar, Canarias despliega su proyección innovadora en Málaga Transfiere. Esa apuesta del sector público también comunican desde esta Consejería de Universidades de aquí de Canarias. El sector público y privado del archipiélago pasa por trazar líneas estratégicas coordinadas entre los distintos agentes implicados. Este planteamiento se ha trasladado a Transfiere, una de las principales ferias del sector a nivel nacional. Son más de 100 profesionales de la administración y del sector privado que han acudido de manera coordinada a esa 15ª edición del Foro Transfiere de Málaga, como ya hicieran en la pasada edición. La estrategia del ecosistema de innovación y conocimiento de las islas se basa en desarrollar un plan de acción conjunto y proyectar una imagen unificada, claro. Esta fórmula está permitiendo que la industria continúe creciendo al ritmo que lo está haciendo aquí en el archipiélago canario. Y también por recordar de esta universidad, de esta Consejería de Universidades, indicaba hace algunas jornadas que DESAL más Living Lab consolida su papel como ecosistema de referencia e investigación e innovación y desalación en Canarias, Esta plataforma, puesta en marcha en el año 2017 y coordinada por el Instituto Tecnológico de Canarias, refuerza su posición como entorno de excelencia para la generación de conocimiento y la experimentación y la co-creación de soluciones sostenibles para la industria del agua. Y bueno, pues lo dicho, nos quedamos con ese titular, que se consolida ese papel del ecosistema de referencia de investigación e innovación de la desalación de agua aquí en el archipiélago canario. Hay que recordar que las islas, pues en fin, escapan con el tema del agua porque evidentemente ahora tenemos desde los años 80, pues desalación de agua desde los años 70, pero más bien en los años 80, que fue cuando realmente se necesitaba desalación de agua porque nos habíamos quedado
sin suministro ante el crecimiento de la población y más, sobre todo en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, por poner un ejemplo, ¿no? El ISTAC y CD Hub impulsan también el desarrollo de la inteligencia artificial para la estadística y el sector público en Canarias. En esta colaboración se hará efectiva a través del iHub, un mecanismo especializado en inteligencia artificial del Nodo Canario. La consejera del área de Hacienda y Relaciones con Europa, Matilde Asián, en calidad de presidenta de esta Comisión Ejecutiva del Instituto Canario de Estadística, y el coordinador del Centro de Innovación Digital de Canarias, Antonio Collado, suscribieron este miércoles 25 de febrero ese convenio marco de cooperación para la participación del ISTAC en este mecanismo especializado de la inteligencia artificial del Nodo Canario, denominado IAHub. Su principal objetivo es impulsar el desarrollo y uso responsable de la inteligencia artificial en el ámbito de la estadística pública y del sector público también aquí en Canarias. Más cosas, yéndonos por otras consejerías, nos podemos quedar en este caso con la vicepresidencia y bueno, en este caso hoy concretamente a mediodía en el Hotel Escuela de Santa Cruz de Tenerife, dos consejerías o tres, como es la vicepresidencia del gobierno de Manuel Hernández junto a la Consejería de Turismo y Empleo de Jessica de León. Van a presentar este mediodía exactamente un total de 4 proyectos formativos para abordar la escasez de mano de obra en los sectores de la construcción y la industria aquí en el archipiélago canario, cosa que, como digo, acontece en la hora justa del mediodía, a las 12. Manuel Domínguez anunció el compromiso de llevar el IGIC a tipo cero en los productos de la cesta de la compra. El gobierno va a crear en los próximos meses un observatorio para estudiar el diferencial de precios entre las islas, entre municipios y con respecto a la península y Europa. Los precios de los alimentos, bebidas en Canarias fueron un 1,2% superiores a los de la península, pero si no existiera el IGIC reducido, esa diferencia sería del 6,8%. Es decir, si se aplicara lo relativo o lo parecido a lo que trae o lo que se aplica en territorio peninsular, en vez de un 1 y pico por ciento hubiese sido evidentemente mucho más caro. Así que esos son los datos que ofrece esta consejería, la vicepresidencia del Gobierno de Canarias. Por su parte, la Consejería de Educación de Canarias su consejero más exactamente en Santa Cruz de Tenerife, es la convocatoria precisamente para esta jornada, a las 16 horas de este jueves, va a estar en el Salón de Actos de la Fundación Caja Canaria, en la Plaza del Patriotismo en Santa Cruz de Tenerife. Inaugura las jornadas Hablemos de Bienestar Emocional en Santa Cruz de Tenerife. Estará presente, como digo, esta tarde, entre otras autoridades. También hubo un encuentro con la Consejería de Deportes, el Comité Paralímpico Español y la Fundación DISA, que renovaban el proyecto Relevo Paralímpico en Canarias. Lo hacían con la Fundación DISA y de ello es de lo que les vamos a hablar precisamente porque esto se desarrollaba en la jornada de ayer en la capital Gran Canaria. Una cuestión que evidentemente implica o se desarrolla en todo el archipiélago. La Consejería, en este caso, y el Comité Paralímpico Español, junto a la Fundación DISA, firmaban el pasado martes el acuerdo de renovación del proyecto Relevo Paralímpico en Canarias, una iniciativa orientada a descubrir, fomentar y acompañar el talento paralímpico en el archipiélago canario, promoviendo la inclusión del desarrollo deportivo de las personas con discapacidad.
tercer año consecutivo el Gobierno de Canarias participa en el programa Relevo Paralímpico en nuestra comunidad autónoma. Lo hace de la mano de dos instituciones claves, la Fundación DISA y el Comité Paralímpico Español. Somos tres organizaciones, Gobierno de Canarias, Fundación DISA, Comité Paralímpico Español, que creemos firmemente en el deporte como un derecho, como una oportunidad, como una potente herramienta para la igualdad real. Y el programa Relevo Paralímpico en Canarias se consolida como una de las principales pautas, una de las principales alternativas para que ninguna persona con algún tipo de discapacidad en Canarias se quede sin la posibilidad de practicar actividad física y deporte. En Canarias, que ni el código postal ni el tener capacidades distintas suponga una frontera para poder practicar deporte. Bueno. Para nosotros es una línea fundamental de trabajo. En la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes hemos ampliado programas, hemos sustentado y creado programas nuevos que no existían, hemos implementado subvenciones para deporte federado, le hemos dado más visibilidad, más coordinación, hemos entrado en las aulas en clave, hemos entrado en los centros de educación especial, pero somos conscientes de que falta mucho. El objetivo es que se pueda practicar deporte, se tenga la capacidad que se tenga, y que si practicas deporte, actividad física, además eres bueno, tienes futuro, quieres competir, el Sistema Federado del Deporte en Canarias esté preparado para recibirte. Palabras de Ángel Sabroso, viceconsejero en el área de deportes de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias. Francisco Botía es de la Fundación Profesional, del Comité Paralímpico Español. Le escuchamos también. Bueno, pues estamos muy orgullosos, ¿no?, de poder renovar hoy una colaboración que iniciamos en el año 2021 con la Fundación DISA para poner en marcha el proyecto de relevo paralímpico en Canarias, al que luego, posteriormente, en el año 24, se ha sumado el Gobierno de Canarias, con lo cual, bueno, pues la verdad es que creemos que un proyecto muy sólido, cuyo objetivo fundamental es favorecer, promover el deporte de personas con discapacidad para conseguir que realmente el deporte de Canarias, el deporte de discapacidad de las personas de Canarias tenga una representación luego en el alto nivel, que sean nuestros medallistas del futuro, que es lo que estamos buscando. Pues la verdad es que estamos también muy contentos con los resultados, porque desde que pusimos en marcha el proyecto, el número de licencias federativas directamente vinculados con el proyecto ha crecido un 17% en personas con discapacidad, que es un detalle muy revelador. Solo de manera directa, porque luego hay un efecto indirecto también muy potente en la medida en que el proyecto también, digamos, que hace crecer el ecosistema alrededor del deporte de personas con discapacidad, y eso ha favorecido que crezcan también mucho el número de licencias de personas que no han participado directamente en el proyecto, pero que se han beneficiado del mismo. Francisco Botía del Comité Paralímpico Español. De la parte Fundación DISA, Sara Mateos. Bueno, pues hoy estamos en la sede de la Fundación DISA en un momento que para nosotros es muy especial porque recibimos al Comité Paralímpico Español, una entidad que gracias a nuestra entidad, la Fundación DISA, aterrizó en Canarias allá por el 2017 y en la que trabajamos de forma absolutamente estrecha porque creemos que todavía hay mucho por hacer en el ámbito del deporte y las personas con discapacidad. Creemos firmemente en algo que decía el director general, que es un derecho, que tenemos que contribuir entre todos y todas a que haya entidades accesibles, espacios en los que se pueda practicar cualquier tipo de deporte y sobre todo visibilizar realidades, visibilizar necesidades y cubrirlas. Sí, porque entre nuestras muchas líneas de trabajo entregábamos becas. ¿Y qué ocurrió? Que empezamos a ver que las personas que aplicaban a las becas eran siempre las mismas, con lo cual empezamos a detectar que hacía falta cantera. Y por ahí van las líneas de trabajo de relevo paralímpico, empezar a meter mucha gente joven, muchos niños, muchas niñas a hacer deporte, con la aspiración, con el sueño de que terminen yendo a unos Juegos Paralímpicos. Bueno, pues ahí está la Fundación DISA haciendo también su labor de carácter social y en este caso pues lo hace con los paralímpicos. Luego nos dan las alegrías que nos dan porque realmente luego pues concretamente pues logran medallas, ¿no? En ocasiones, como digo, tiene su resultado, traen medallas importantes para el deporte español, deporte paralímpico, claro. Estamos con educación, en la que también podemos contar que
hace algunos días daban esta información. Educación refuerza en 142% el personal auxiliar para atender al alumnado NEAE en la isla de Fuerteventura, una isla que cuenta actualmente con 102 profesionales de apoyo educativo frente a 42 del curso 22-23, aumentando los efectivos de recursos humanos especializados en el alumnado, mejor dicho, con necesidades específicas de apoyo educativo. Esto concretamente situado en esa isla de Fuerteventura. Y el equipo canario de formación profesional inicia su participación en el Campeonato Nacional Spain Skills 2026. Más de una treintena de estudiantes compiten en Madrid con 31 modalidades diferentes, en una expedición en la que además ha viajado el equipo de docentes, jurado canario y también el viceconsejero Francisco Rodríguez Machado, para estar representando también al gobierno. Y Poli Suárez anunciaba ayer en el Parlamento de Canarias, antes de ayer en este caso, más medidas para volver a reducir el abandono educativo temprano. El consejero defendió en el Parlamento una lectura rigurosa y contextualizada de los datos arrojados por la última EPA, que evidencian una vinculación entre el incremento de empleo juvenil y la tasa de abandono de los estudios. Yo comparto totalmente esa decepción con los datos y esa preocupación. Lo he dicho aquí, lo he dicho allá por donde he ido y me han preguntado. Pero mire, en aquel momento, usted decía ahora, en el año 19, ese gobierno que ustedes tanto detestan, yo no detesto a nadie, también lo digo, se lo digo. Yo respeto toda acción de gobierno, me guste más o me guste menos, pero la respeto. Pero mire, en aquel momento, fíjense ustedes bajaron las tasas de abandono escolar debido a la pandemia. Cierto es, sí, lo dice todo el mundo, además, también los sindicatos. Mire, y después, a medida que se fue recuperando la economía y se fue generando empleo, ustedes en el año 2022 subieron al 12,31 y en el 2023, que fue su último curso escolar, 14,74. Pero eso no quiere decir que yo diga que se ha hecho todo mal, no. Se ha hecho muchas cosas bien, porque si vamos a de dónde venimos y dónde estamos, del 30% al 15%, imagínense, si se han hecho cosas para evitar y reducir las tasas de abandono escolar. ¿Qué hemos hecho nosotros? Pues mire, mejorar los sistemas de seguimiento del absentismo con un aplicativo nuevo, docencia compartida también con la bajada de ratio, algo que ustedes también decían cuando ponían medidas en marcha y algo que también era una reivindicación de muchos grupos parlamentarios, hoy aquí representados, o también incluso de los propios sindicatos. También, respondía el consejero a una pregunta del Grupo Socialista. Concretamente, explicaba que los datos deben analizarse dentro de su contexto socioeconómico. Sobre este particular explicó que estamos estudiando en profundidad todos los factores que explican este porcentaje de abandono escolar en Canarias, al tiempo que abogaba por entender un fenómeno multicasual que, entre otros factores, está estrechamente vinculado a la realidad del mercado laboral. Asimismo, el consejero expuso que en 2025 se produjo un notable aumento de la ocupación entre la población joven, por tanto, se van de los estudios entre el tramo de 16 y 19 años, una tasa que pasó del 5,9 al 12,7% en tan solo un año, lo que se traduce en un incremento de más del doble. Entre los jóvenes de 20 y 24 años, la ocupación creció en 11.000 personas, elevándose por tanto del 47,8 al 58,2%. Laboral para que estas personas se puedan incorporar a él. Bueno, pues eso, anunciaba medidas para volver a reducir el abandono educativo aquí en el archipiélago canario. También les recordamos que esta mañana Educación y la Federación Canaria de Automovilismo impulsaban la colaboración pionera para llevar los deportes del motor a la formación profesional. El consejero del área, Poli Suárez, y el presidente de la Federación Canaria, Miguel Ángel Domínguez, visitaron esta mañana el Instituto de Enseñanza Secundaria de la Orotava, uno de los 4 centros canarios que este año han estrenado enseñanzas pioneras con un módulo de motorsport, donde podrán conocer de primera mano el trabajo que se realiza en las aulas. Asimismo, ambas instituciones firman un convenio de cooperación para seguir explorando otras vías de cooperación entre el Gobierno y la Federación Canaria de Automovilismo. Así que en ello nos quedamos con este área de educación del Gobierno de Canarias.
En sanidad les contamos que el área de salud de Fuerteventura forma a la población en prevención y detección precoz del ictus, una actividad dirigida a la población en general y que tiene lugar justamente esta jornada del 26 de febrero entre las 5 de la tarde y las 8 de la noche en el Salón de Actos del Centro Insular de la Juventud de Puerto del Rosario. Los especialistas recuerdan que los principales factores de riesgo del ictus son la hipertensión arterial, el tabaquismo, la diabetes o el colesterol alto. También en relación a esta noticia, sí, efectivamente, entre las 5 y las 8 de la tarde había una corrección, pero no se modifica el horario. El tercer helicóptero medicalizado en Canarias estará implantado en marzo en la isla de Fuerteventura. Esther Monzón informaba en el Parlamento de Canarias de que el nuevo recurso reforzará el transporte sanitario urgente de las islas orientales. El aparato estará operativo las 24 horas, los 365 días del año y contará con equipamiento sanitario de carácter avanzado. La previsión, desde luego, es que la implantación del tercer helicóptero medicalizado de Canarias, con base, como dice usted, en la isla de Fuerteventura, se produzca durante el próximo mes de marzo, exactamente entre el 14 y el 22 de marzo. Como usted bien ha dicho, es un paso muy importante para el fortalecimiento del servicio de transporte sanitario urgente en nuestra comunidad autónoma, que ha sido posible, desde luego, gracias... Bueno, tercer helicóptero que irá a Canarias, palabras, como decíamos, de la consejera en el Parlamento Regional. Nos vamos hasta Tenerife para conocer la información relativa al Consejo de Gobierno que se desarrollaba en relación a los asuntos aprobados en el Consejo de Gobierno, durante el Consejo de Gobierno del Cabildo de Tenerife, como temas relacionados con la actualidad de la isla. Vamos con primero esa valoración hecha en la mañana de ayer por Rosa Dávila, haciendo referencia a la situación volcánica en el Teide y los recientes enjambres sísmicos. Enjambres, ha sido convocado el PEVOLCA para el viernes a las 10:30 de la mañana y será ahí el comité científico donde nos permita evaluar los datos que tienen disponibles los científicos. Por lo tanto, es fundamental actuar con serenidad, pero también con responsabilidad, y dentro de esta responsabilidad, pues el Cabildo de Tenerife ya ha iniciado en el último año actuaciones que tienen que ver con la divulgación, la información y también la preparación de la ciudadanía. Los simulacros son herramientas muy útiles para poder, esos documentos que tienen que ver con los planes de emergencias municipales, pero también con el plan de riesgo volcánico de la isla de Tenerife, que quiero recordar que solo la isla de Tenerife tiene un plan de riesgo volcánico, difundir y también, de alguna manera, normalizar el hecho que hayan movimientos sísmicos en una tierra vulcanológicamente activa. La información de la que disponen los científicos es una información de los últimos 20 años, pero en este momento también hay que lanzar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía. Bueno, pues lo hacía la presidenta del Cabildo tinerfeño en la línea que lo viene haciendo junto con los expertos a lo largo de los últimos tiempos, cuando se ha empezado a controlar el Teide y se ha empezado a mirar todo el tema de los enjambres sísmicos. Decía yo que los asuntos tratados en el Consejo de Gobierno de la isla de Tenerife, por cierto, el Cabildo convoca la 9ª mesa de seguimiento de la sequía en Tenerife para evaluar los últimos datos tras la declaración de la emergencia, lo hizo esta mañana. El Cabildo va a gestionar una subvención de 2 millones de euros para el desarrollo del plan de medianías para la prevención de incendios de la isla de Tenerife. El Cabildo garantiza la atención de los animales del refugio El Ravelo, que han levantado la sospecha por parte de los gestores de que no se les va a dar más ayuda. La subvención del Cabildo es muy importante para que este refugio del Ravelo pues siga funcionando. Tiene muchísimos animales acogidos en él. El consejero de Bienestar Animal ha tenido que salir a la palestra señalando que de ninguna manera van a quedar desprotegidos los animales de Ravelo. Lo que sucede es que se cambia la fórmula de entregársele la ayuda. En esta ocasión el Cabildo señala que este año destinaba 400.000 euros a subvenciones de concurrencia competitiva para todas las
Protectoras de Tenerife toma la decisión de incrementarlo hasta 700.000 euros. Por tanto, con la voluntad de tanto ADEPAC como del resto de las protectoras, dispusieron de apoyo económico suficiente para su normal funcionamiento, y que esto va a seguir así. Y el Cabildo facilita la formación de ChatGPT e inteligencia artificial en el ámbito del personal profesional. El plazo de inscripción se abre el 20 de febrero. Se abrió en tal caso el 20 de febrero y va a estar hasta el 9 de marzo de 2026. Para más información hay que inscribirse en la página web de FIFEDE. Y el Cabildo saca a licitación la redacción del proyecto de conectar el carril bus de la Tenerife 5 con el intercambiador de Santa Cruz. La actuación busca mejorar el acceso a la ciudad del transporte público, evitando retenciones y reduciendo tiempo en desplazamientos. El Cabildo y el Colegio de Arquitectos celebran la tercera jornada sobre los criterios de intervención en el patrimonio cultural, en tal caso edificado, y que pues tuvo lugar esta mañana ese encuentro a las 9 en el Colegio de Arquitectos de Santa Cruz de Tenerife con los representantes de esa organización, de los arquitectos. El Cabildo también y el Ayuntamiento de Candelaria supervisan el avance de las obras del Centro Sociosanitario de Barranco Hondo, una inversión prevista para la infraestructura de unos 5,6 millones de euros y permitirá crear 62 nuevas plazas sociosanitarias en el citado municipio. También en la jornada de hoy podemos contar que el Cabildo y el Colegio de Arquitectos abordan los criterios de intervención en edificios. Lo hacía esta mañana. Hay dos convocatorias más. Una de ellas ha sido a las 11 de la mañana, en la que se conmemora el día de ayer, se conmemoraba el Día Internacional de Implante Coclear. Fue ayer. Pues hoy ha habido una reunión concreta en el Cabildo. Y hoy a las 18 horas, este jueves 26, Acción Exterior presenta los proyectos de cooperación internacional y desarrollo en el Cabildo de Tenerife. Eso será a las 18 horas en el Salón Noble. No tenemos tiempo para más, ni siquiera para ofrecerles algo de voz del Consejo de Gobierno de Tenerife. Lo haremos en la próxima jornada si el tiempo nos da, si la configuración del programa nos da para ello. Ahora les dejamos en compañía de los oyentes de la 10 en Capital Radio en Tenerife, y seguimos nosotros en antena con los oyentes de Capital Radio en Gran Canaria. Hay más información todavía que ofrecer a todas y todos ustedes. Gracias, y hasta este viernes a los oyentes de la 10, Capital Radio, a eso de las 11 y algunos minutos de la mañana. Si nos oyen de noche o madrugada, es la redifusión del programa. Estás escuchando Archipiélago Directo en Capital Radio Gran Canaria. Capital Radio, la genuina radio económica. Gran Canaria, 101.2 FM. Capital Radio.